en el semestre actual. Las actividades, bueno, este semestre, como ustedes saben, no hemos revisado porque, bueno, al comienzo ustedes no habían empezado a hacer las actividades, pero ya he visto que prácticamente están todas. Entonces les decía al inicio que abran bien los ojos para que cada una de las actividades, y vamos a hacerle una revisión bastante rápida hoy, de tal forma que avancemos lo más que se pueda. Y entonces lo voy a hacer en sentido inverso. En sentido inverso porque las actividades 12 y 11 son las actividades que tienen que ver con los temas que teóricamente en el papel deberíamos ver por estas semanas, que son ya para cerrar la química de los bloques de actinoides y lactanoides. Entonces es la actividad 12 y 11. Voy a empezar entonces a la inversa y vamos a ver hasta dónde lleguemos hoy, ¿no? Y de una manera, digamos, rápida, yo he revisado, he hecho una revisión muy rápida de esto, pero y tengo algunas sugerencias muy generales, pero vamos a ver. Ok, bien, aquí está la del grupo, esta es el trabajo. Estoy compartiendo pantalla, sí, ¿verdad? Creo que sí. A ver, Lilibet, o el que esté por allí, Jaime, alguien que me diga. Sí, profesor, sí se Sí, ve. profe, sí se ve. Ok, bien. Ajá, bueno, y a la medida que yo haré algunos comentarios, que es el enfoque, digamos, y lo que la experiencia de la revisión de la literatura inorgánica me permite decir, además de algunas cosas que quizás no coincidan con lo que ustedes han encontrado, como ya lo vieron en el trabajo, en los trabajos del semestre pasado, ¿no? Entonces, a ver, cuando estemos hablando de las dos filas horizontales, aunque parezca una redundancia, ¿sí? Porque puede ser una fila vertical, bien, que se le llaman columnas. En términos actuales uno dice filas y columnas. Bien, cuando hablamos de los elementos del bloque F, ¿sí? La 4F y la 5F, sobre todo la 5F, los actinoides, los elementos que van del 89 al 103. Algunos son radiactivos y no tiene la información, se les considera metales, ¿no? Pero cuando aquí ponemos metales actinoides, es que todos manifiesten esa propiedad. Entonces yo, cuando leí esto, digo, bueno, ponemos metales actinoides, porque algunos son radiactivos y todavía no se les conocen esa propiedad, o sea que uno asume precisamente por la periodicidad de que todos son de carácter metálico. Pero los elementos después del 92 son todos radioactivos, algunos con unos tiempos de vida media muy pequeños. Y eso hace que no se le haya podido determinar muchas de sus propiedades físicas, entre ellas el carácter metálico, ¿no? Que tiene que ver con obtener compuestos, ver la oxidación, reducción de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, les digo que esto que les estoy comentando se me vino a la mente en el momento en que leí el título, nada más. Metales actinoides. Entonces, obviamente que de alguna manera, si como esto tiene audio por aquí, creo que tiene audio, hay que quizás hacer la salvedad, ¿no? Cuando se esté comentando este grupo, esta serie de elementos. Hay otra palabra que precisamente también cuando veo estos títulos se me viene a la mente. Es que cuando estamos hablando de elementos de la tabla, no debemos decir grupo de metales a los que si estamos considerando, por ejemplo, una serie. Cuando yo digo una serie, por ejemplo, del elemento 21 al 30, la primera serie de transición, ¿no? El bloque D. O, digamos, la segunda serie de transición, uno generalmente dice serie. ¿Por qué? Porque uno no dice grupo. O sea, no conviene, no es que no dice, puede ser que uno lo diga, pero no conviene decir grupo. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica está muy categorizado que un grupo es una columna. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ¿no? Cuando
uno consulta una tabla, siempre se habla de grupo al ordenamiento vertical. Entonces, si usted va a hablar de los lantanoides y actinoides, no debe decir grupo, porque cuando uno dice grupo y ve la tabla periódica o ve, digamos, aunque sea una sección de la tabla, uno inconscientemente mira en forma vertical. ¿Okay? Esos son detalles, si ustedes se fijan, ya muy precisos. No son detalles que ustedes van a encontrar en textos básicos, sino que son detalles finos donde ya uno está atendiendo a definiciones y tratar de ser consecuente con esas definiciones. Entonces usted habla de grupos cuando se refiere a los elementos químicos o a los elementos de la tabla periódica, y si dice grupo, como les digo y repito, inconscientemente uno empieza a ver de manera vertical, no empieza a ver de manera horizontal. Y recuérdense que los elementos de estas dos series, la 4F y la 5F, que es la que está aquí en pantalla, los actinoides, el ordenamiento y el parecido es de manera horizontal, no de manera como los grupos. Así que es una diferencia, digamos, y por esa razón es que aún quizás conveniera decir conjunto de elementos y no grupo. ¿Sí? Quiero que se queden con ese mensaje, ¿sí?, propio de este curso, porque eso cuando ustedes hagan quizás alguna discusión entre pares, cuando estén en discusiones químicas, pues van ustedes a transmitir algo que tiene mucho asidero, ¿no? Con respecto a todo lo que se publica o todo lo que se ha acordado en cuanto al ordenamiento de los elementos en el formato de lo que llamamos tabla, de lo que se llama tabla periódica. Así que, como les decía, fíjense, me nació simplemente del título, a mí se me vino a la mente qué tan prudente, no es que no podamos dejar el título metales, sino qué tan prudente es decir metales actinoides, cuando varios de ellos, sobre todo al final de la serie, ¿sí?, Laurencio y todos los que están detrás, Fermio, ¿no?, Mendelevio, todos son elementos radioactivos, muchos de ellos de tiempos de vida media muy cortos. Estoy repitiendo esto, que es una característica de los elementos después del 92, después del uranio, ¿no?, que se les conoce como elementos transuránicos, ¿no? Así que tomen nota de esto que estoy diciendo para que si en lo que ustedes en los otros grupos han desarrollado, consideren lo que estoy diciendo, ¿no? Así que a este grupo yo no le voy, porque esto respeto mucho eh, la originalidad y lo que ustedes están aportando aquí. Si pusieron metales actinoides, si dejan, Profesor, sí, dígame, por Didier. ejemplo, este no es mi grupo, pero yo que hice el PowerPoint de mi grupo, que es el otro que está en Sí, el... ajá, Yo principalmente lo coloqué en metales actinoides porque así era donde nos aparece en la guía, en la que tenemos que hacer. sí, Así es como nos aparece el título. metales, ¿será que yo dejé eso? Bueno, Sí, 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 déjeme ver, vamos a ver, gracias por recordármelo, vamos así a ver. aparecen. A ver, los siguientes aspectos de los metales, sí, esto venía, bueno, pero fíjense que es que lo que estoy diciendo inclusive me cae a mí mismo, y es que realmente esta es una característica general, pero fíjense que ahora cuando empezamos a discutir a fondo o meternos un poco más, yo lo que dije, fíjense que digo, no es que no se pueda dejar, sino que a mí me parece aventurado ponerlo porque eso implicaría que todos son metales. Si alguien nos pregunta, bueno, pero si ese elemento es radioactivo y cómo es que tú dices que es metal, si ni siquiera se puede aislar, sino que su tiempo de existencia es de, digamos, de segundos y si se le ha medido. Aquellos, habría que hacer una revisión ahorita, si todos tienen tiempo de vida media y si si le aparecen ya todas las propiedades, es que entonces sí podríamos considerarlo. Así que ustedes han hecho esa revisión y les lanzo la pregunta. Si ya aparece energía de ionización, medida, qué sé yo, eh, conductividad térmica, conductividad eléctrica, si eso aparece, es que el elemento ya sí se puede considerar un metal. De hecho, la palabra metales aquí quizás es
más prudente, fíjense, es más prudente. Cuando digo prudente me estoy refiriendo, creo que ustedes pueden opinar también, que no es que no se pueda poner, sino que como no estamos seguros cuando nos metemos a estudiar a fondo los elementos, si todos tienen el carácter metálico, de dejarle ese título. Y en este curso yo les decía, a veces afinamos cosas, inclusive yo ahorita mismo, yo veo que quizás como venía haciendo las actividades en serie desde atrás, ¿no? ¿Sí? Donde obviamente todos ya están identificados en el bloque D, en los elementos del centro de la tabla, los elementos del bloque D, todos son metales, todos son elementos que ya se han estudiado perfectamente porque la mayoría, a excepción de la última serie, la 6D, la serie 6D, que es la que va del 104 al 112, esos elementos, ¿sí? Son también radioactivos, ¿no? Así que por esa razón, entonces, vale la discusión que acaba de decir Didimo, que yo puse metales, pero ahora yo mismo me estoy cuestionando. Y para ello, entonces, la podemos dejar, ¿sí? La dejamos mientras confirmemos, y ahorita lo vamos a ver inclusive aquí mismo, si todos tienen un tiempo de vida media suficientemente largo y si aparecen las propiedades que tienen que ver con el carácter metálico. Fundamentalmente con que confirmemos que aparece conductividad térmica y conductividad eléctrica, que son dos características de los metales, ¿no? Entonces ya pudiéramos estar seguros de que sí todos tienen ese carácter metálico. ¿Okay? Obviamente porque uno, cuando generaliza, uno utiliza el término metales del bloque D y a estos también que tienen carácter metálico, ¿no? Todos, de manera general se dice todos tienen un comportamiento metálico, ¿no? Y de hecho usted busca la tabla y lo pintan, por decirlo de una manera, el color que utilizan para ellos es el color que le asignan a los metales, ¿no? Y habría que andar más sobre, digamos, este aspecto que es un poquito más que nada un poco filosófico en el sentido de pues, que está yendo al fondo, ¿sí? Un poco más al fondo de la discusión. Y vale la pena que iniciando esta revisión lo hayamos comentado, ¿no? Para enriquecer, inclusive enriquecer mismo la misma forma en que se aborda el curso en este tema de estos bloques de elementos de las series 4 y 5F. Bueno, así que yo voy a seguir. No sé si alguien más tiene algún comentario o algo que decir o algún... Profe. Sí, a ver, Antonio. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de llamar a esa serie? Si no es metales. No, simplemente elementos actinoides, ¿sí? Ah, ya. O elementos, ¿sí? De la serie 5F, ¿no? Para evitar, yo lo que quiero evitar es que el título abarque tanto y entre en contradicción cuando digamos, uno esté leyendo algunos aspectos de algunos elementos, ¿no? Que entonces, como yo le digo, lo que me parece a mí no es que esté mal, fíjense que yo no he dicho, sino que ahora que que le dije, eso es algo que se me llegó de pronto a la mente, que es un poco aventurero decir metales actinoides, porque hay que confirmar si todos los radioactivos tienen esa propiedad ya medida. Cuando digo medidas, que ya se le ha hecho, digamos, algún experimento donde se determine el valor de esa propiedad, ¿no? Y si no es así, entonces uno está haciendo una extrapolación, ¿no? Del carácter metálico, ya que todos los que están en esa serie tienen esas características, ¿no? E inclusive en algunos elementos del bloque radiactivo, esto lo voy a decir de una vez, hay algunos que todavía no se hay información de ellos, ¿no? Eso sobre todo en los que van después del 103, del 104 al 112, ¿sí? Del elemento 104, que ustedes deben saber cuál es, al 112, ¿sí? Que esos elementos también son radiactivos y la mayoría de ellos, algunos tienen más información que otros, pero algunos de ellos tienen muy poca información, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha determinado, ¿no? Entonces, el estudio no ha logrado hacer algunas determinaciones como se acostumbra
describir de los elementos, ¿no? Las propiedades físicas de ellos, ¿no? Algunas medidas que se le hacen. Y si el tiempo de vida media es muy corto, de tiempo muy breve, entonces obviamente lo que hay es que asumir que tiene un comportamiento como los otros elementos similares o que están que están, digamos, en la serie de ellos, ¿no? Bueno, ¿algún otro? No sé, vamos a verla. Cuando terminemos de ver esta presentación, quizás lleguemos a una conclusión de qué hacer con el título. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dejarlo, digamos, así provisionalmente, ¿no? Bien, aquí está los elementos otra vez. Origen, la presentación está, voy a ir muy rápido. Yo lo que quería decir era que se vieran así, a vuelo de ojo fino, si ven algún error ortográfico en las cosas como esta que son de carácter descriptivo histórico, ¿no? Yo voy a poner mi ojo más fino en lo que tiene que ver si veo algún detalle ahí de aspecto químico que me llame la atención. Bueno, esto yo creo que no hay que tener en cuenta también, bueno, yo me imagino que el nombre coincida en el español, digamos, con las tablas que están en español, para que no haya, digamos, alguna dificultad. Esta presentación, este modo de presentarlo está muy sintetizado adecuadamente. Y obviamente, a ver, fuentes aquí. Fuentes minerales de cada elemento no artificiales o extracción. Bien. Para los artificiales, espero que esté, ok. Compuestos de, ok, bien. Cuando aquí para este grupo de, para esta serie de elementos, los actínidos, hay que dedicarle por lo menos una, aquí dice fuente, esto es la extracción, como los elementos artificiales son hechos por el hombre, hay que por lo menos poner en la diapositiva cómo se sintetizan o se han identificado ellos a través de los procesos radioactivos, ¿no? Y eso está publicado, ¿no? Cómo se obtiene, por decirle algo, el elemento fermio, cómo se obtuvo, ¿no? O sea, esa reacción orgánica, esa ecuación del proceso radioactivo. Ustedes saben escribir reacciones radioactivas, lo vimos el proceso radioactivo de desintegración o proceso de bombardeo, lo vimos en el capítulo 2. Así que entonces aquí, para estos que son naturales, bueno, de dónde se extrae, pero para los que son artificiales hay que poner cómo se obtuvo, digamos, en el laboratorio o en el reactor, en el centro nuclear en el laboratorio que se haya hecho. Posiblemente algunos lo tengan. Bueno, aquí están los compuestos inorgánicos relevantes, pero a ver, aquí debe estar. Dar ejemplo, no. Entonces, compuestos organometálicos. Espérense un segundo que voy a ir un poquito más lento. Bueno, las fuentes minerales, yo me imagino que esto ahí ustedes lo tienen. Inclusive hay en el texto, eso está indicado. Yo le doy el voto de confianza que los minerales que están escritos allí están bien escritos. De todas maneras, ustedes quedan... Bien, esto es un poco química de coordinación, hexaclorotoriato, a ver, octaédricos. Bien, por aquí esta estructura. Torio 4, sí, los números de oxidación, quizás este sirva de ejemplo. El hexafluoruro se hidroliza. ¿El hexafluoruro de quién? De uranio, ¿no? Donde, a ver, esta información que está aquí, los complejos de coordinación se de manera característica, números en coordinación elevado. Bien, eso está aquí. Pero luego acá dice, el hexafluoruro se hidroliza inmediatamente en agua, ecuación 24, y es un potente agente de fluoración. Pero si estabas hablando aquí de torio, y aquí ni siquiera mencionas uranio y pone una ecuación de uranio.
aquí como que el texto le falta algo, ¿no? Dice el hexafluoruro de uranio faltaría aquí, ¿no? ¿El hexafluoruro de qué? ¿Por qué digo esto? Porque aquí me estás hablando de torio y me sigues el texto aquí y pones el hexafluoruro. Si yo no, cuando yo leo aquí, lo primero que se me viene a la mente es que es hexafluoruro de torio, no hexafluoruro de uranio. Ok, o sea que recuérdense que es que uno no escribe para uno escribe para el lector, entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Por eso les decía que muchos, en este caso, habemos 32 ojos viendo, ¿no? Así que todas estas indicaciones que estoy diciendo, los responsables del grupo, los que forman el grupo deben tomar nota para hacer las consideraciones que estamos mencionando aquí. Y por último, a ver, entonces, esta reacción hay que poner aquí hexafluoruro de uranio, ¿no? Porque acá todo se refiere al torio y de pronto dices hexafluoruro, valga la insistencia, y entonces uno se queda así como que, bueno, recuérdense que al escribir tiene que haber una serie de secuencia, ¿no? Entonces, compuestos organometálicos de la serie, a ver, los ciclopentadienilos del metal, donde el metal es torio o uranio, sí, eso es cierto. Está el enlace metal. Bien, a propósito, vamos a utilizar la presentación para abordar algunos aspectos que quizás teóricos que quizás haya que resaltar. Un compuesto organometálico, creo que lo dije el semestre, no sé si lo dije el semestre pasado, es donde hay un enlace directo metal-carbono. Entonces, puede ser un enlace directo con un carbono de tipo alifático o puede ser que el metal interactúe y forme enlace con la nube pi. La nube pi que está, digamos, eso ustedes lo han visto ya en orgánica, o sea que está delocalizada, como en el benceno, el ciclopentadienilo también. Entonces el uranio o el elemento metálico no está unido a uno u otro carbono, digamos, del anillo, en este caso de 5 miembros, ciclopentadienilo, sino que está unido a toda la nube pi que está ahí resonando. Entonces cuando ustedes ven las imágenes o las estructuras en el texto, van a ver que las líneas van del metal al círculo que representa la nube pi en la estructura cíclica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que, y eso es lo que significa este N5. N5 significa que el metal está unido a la nube pi, porque la nube pi está compartida entre los 5 carbonos del anillo ciclopentadienilo, que es lo que significa esto, CP. ¿Okay? Así que sí, esos son compuestos organometálicos propios, bueno, puros compuestos organometálicos, los ciclopentadienilos metálicos, ¿no? Eso está bien aquí. Bueno, esto está subrayado porque esa palabra no está en el diccionario de la base de datos. Ok, bien. Bueno, ahora comento algo, ¿no? Bien, entonces recordar que tienen que abordar, y ahí en ese caso tendrán que hacerlo un cuadro dídimo como este, donde se ponga el elemento, digamos, radioactivo, tal como esto que está aquí, y se ponga la reacción de tipo que vimos en el capítulo 2, o sea, cómo se obtiene el proceso nuclear, ¿sí? Eso debe estar. Antonio, sí, dígame. Yo creo que la había puesto, creo que era la de la síntesis de los elementos transuránicos, pero creo que borré donde no era. Se lo borré a los actinoides y se lo dejó a los lantanoides. Así que ahora lo cambio. Ahora lo debes ver, sí, ok, bien. Y yo sé que a veces uno comete errores de edición, ¿no? Como pasó ahí que ahora... Bien, ok, aplicaciones. Bueno, en las aplicaciones también voy a dar un voto de confianza porque eso generalmente ya se hace mucho énfasis sobre todo en estos aspectos que son de naturaleza generalmente tecnológica, ¿no? Los usos y eso. Entonces las aplicaciones generalmente eso está bastante abordado en la literatura y inclusive aquí hay quizás lo que uno tiene que extractar aquellos más
que son como más impactantes, ¿no? Entonces aquí hay algunos, lo del americio como detector de humo, ¿no? Eso es clásico, ya ustedes deben, eso se les debe quedar, que en el detector, inclusive en algunos utensilios que uno ve por ahí ya como productos comerciales, un detector de humo, imagínense, ahí hay un elemento que es radioactivo. Que el americio es radioactivo, ¿sí o no, Antonio? ¿Ah? El americio es Sí. radioactivo, sí, ¿verdad? Ok, es el elemento, bueno, ahí lo vemos, el número atómico. Entonces, las aplicaciones en eso, como les decía, igual. Bien, así que tienen que buscar la información. La otra cosa que es que, a ver, si el tiempo se los permite, y sí se los va a permitir, ¿sí? Conviene que esto, aunque esto se pueda, digamos, transcribir de alguna manera. Yo sé que aquí está editado, ¿no? Pero no sé cuándo esto, que igual, vamos a ver si se ve. Ok. No estamos escuchando el audio. Sí, pero yo les voy a dar una, digamos, una sugerencia general a todos, ¿no? A raíz de lo que dije al comienzo, de que los trabajos más o menos pudieran quedar como para que sus compañeros que vienen detrás de ustedes puedan, digamos, usarlos como ejemplo, ¿no? Eso lo voy a dejar stand-by. Entonces, vamos a ver si es verdad, ya que estás diciendo esto es del grupo, vamos a cerrarlo aquí. Esto era, bien, lo que hay que responder allí, respondieron a todo. Aquí dice, ve, aquí estado, 2, 4, 6. Entonces, cuando se trata, aquí dice fuentes minerales de cada elemento no artificial. O sea que este cuestionario estaba ya bastante sobre las cosas que había que destacar, ¿no? De todos los elementos que íbamos a revisar este semestre, ¿no? El bloque D y el bloque F. Entonces, fíjense que después de las fuentes de donde se extrae, entonces se habla de síntesis de elementos transuranos. Entonces, obviamente, ahí estoy hablando de las reacciones nucleares, ¿no? De ellos, ¿no? Por lo menos habría que comentar eso. Lo demás, los compuestos de coordinación irrelevantes para los metales más relevantes, o sea que no van a poner todo. Ahí yo vi que hicieron y escogieron, eso estuvo muy bien. Y los organometálicos también y las aplicaciones. Bueno, si ustedes se fijan, las presentaciones deben tratar de ajustarse a responder las preguntas de la actividad, ¿no? Porque eso le va a dar un toque, digamos, de diferencia a todo lo que pueda estar por allí desarrollado en la red a nivel global. ¿Ok? Bien, entonces esta era, vamos a ver entonces, ya que esta semana tocaba estos dos grupos de elementos, vamos a ver muy rápidamente el otro grupo que también puso los actinoides aquí. Sí, y la tenía creo que abierta ya. Ok. Bien. Y vamos a ver si sus compañeros de este grupo, este es el grupo, bueno, no dice, bueno, el grupo de Natacha, Ismael, Marco y Diego. ¿Sí? Bien. Igual lo de metales, lo vamos a dejar como quien dice madurando la idea de que si ustedes ahí revisan ahora que le siguen dando una ojeada a sus trabajos, los elementos, si conviene o no. Yo también voy a seguir investigando, ¿sí? Ya que me pareció, como le dije, eso fue una idea que me vino así cuando leí el título, ¿no? Igual yo mismo había puesto ese título, ¿no? A ver, entonces, en el ordenamiento aquí está bien, aquí están a ver, la primera tiene 2, 4, 6, 8, ¿sí? Y 2, 4, 6, 7, 15, claro, porque si hay 15 porque empezó en actinio, ok, de acuerdo. Bien, recuerden eso que lo discutimos creo que desde el semestre pasado,
que algunas tablas, o sea, como estos elementos se llaman actinoides, bueno, conviene ponerlo aquí el actinio, pero el actinio es el cuarto elemento del grupo 3, porque ese es del grupo del escandio, itirio y lantano del bloque D, ¿no? Entonces, pero él es el elemento cuyas características se reproducen, por ejemplo, o se extrapolan a los elementos de 90 a 103, ¿no? Por eso del término actinoides, ¿no? Dadas la semejanza sobre todo de los primeros que siguen. Bueno, aquí no sé, origen del nombre y su descubridor, eso está bien, las fuentes naturales del actinio. El actinio es un elemento radioactivo natural y obviamente ahí están los elementos después del 92, ahí están las fuentes, aplicaciones del uranio, la fuente natural del uranio, y después del uranio entonces vienen los elementos, aquí está. No dicen cómo lo obtienen, conviene incluir esa información. Oyeron también a este grupo, se lo repito igual, tienen que poner cómo se obtienen los elementos artificiales. Y ahí hay un grupo grande de ellos, ¿no? Imagínense, del 93 al 103 y del 104 al 118. Todos esos son elementos, claro, ya del 113 al 118 lo hicieron el semestre pasado, pero del 104 al 112 también están allá en el bloque D. Tienen que, obviamente tienen que escribir la reacción de síntesis radioactiva de esos elementos. A ver, no lo olviden, eso va para todos. Las fuentes del Californio. Obviamente, ahora que estoy viendo esto, sí, algunas veces sí, alguno de los elementos, a ver, ¿qué dice aquí del Californio? Transmutación nuclear artificial de isótopos radioactivos. Sí, esto que está aquí es una información de manera general. Pero como les decía, yo quiero que ustedes pongan aquí qué isótopo radioactivo, sí, fueron los ligeros, bombardearon a qué elemento para obtener el elemento California. Eso, o sea, la reacción de bombardeo, ¿sí? Es un proceso nuclear, todos ellos, ¿eh? Eso va como les decía, del 93 al 103 en esta serie de los actinoides, ¿eh? Así que eso haría falta allí. Ahí están algunas aplicaciones que ya... A ver, el laurencio. Miren. Elementos transuránicos, yo creo que esa era una pregunta, no, era de la síntesis. Compuestos inorgánicos y de coordinación, compuestos organometálicos. Bien, aquí están bien agrupados. Elementos transuránicos del 93 al 103, correcto. Y obviamente entonces quizás en un ordenamiento así, ¿quién de este grupo? Dídimo o Natacha o los del grupo, ahí mismo pudieran poner la reacción que está en lo más seguro. Sí, eso me acabo de dar cuenta que... Aquí mismo puede quedar muy bien ubicado, digamos, en los elementos transuránicos, la reacción de obtención de ellos, digamos, de manera artificial. Aquí hay que tener un poquito de cuidado cuando se escribe esto, que no se quede aquí. Bueno, Hapto 3, aquí se fue una L mayúscula, lo están viendo, eso debe ser una L minúscula. Este 5 debe ser un superscript, o sea, como está aquí abajo, un 5 como el que está aquí abajo, ¿se dan cuenta? Eso significa pentahapto C5M5, o sea, un anillo de 5 miembros donde cada carbono está unido, a cada carbono hay unido un grupo metilo y luego eso tiene dos dobles enlaces que están resonando allí
Por eso entonces es que se pone N5. Esto significa ese anillo de 5 miembros que tiene una nube pi, el uranio está unido a la nube pi. Y al estar unido a la nube pi es como si estuviera unido a los 5 átomos de carbono. Por eso es que en la nomenclatura se pone hapto 5. Esto sí, N. Esta es la N del alfabeto griego, o sea, de lo que en la computadora aparece como símbolo, en el alfabeto de símbolo. Entonces uno dice pentahapto, o sea que el uranio está unido a los 5 átomos que están ahí con los dobles enlaces resonantes. Si dice hapto 1, eso significa que entonces el uranio está unido a solo un carbono del anillo, no a la nube pi. Entonces puede ser hapto 5, hapto 1, inclusive a veces hapto 3. Ustedes lo han visto por ahí si están unidos como aquí, ¿ve? Hapto 3 a BH4 4 veces. Eso significa que el uranio, ¿sí? Habría que ver la estructura, ¿no? De este compuesto que pusieron ustedes aquí, pero por la fórmula condensada que está aquí, lo que yo asumo es que el uranio está unido, ¿sí? Dice hapto 3 BH4, que está unido a la base triangular de los tetraedros BH4, o sea que los hidrógenos son puentes. Habría que ver eso, ¿eh? Yo tendría que verlo, la estructura, para confirmar lo que estoy diciendo. Pero me da la impresión que sí, que es que yo tengo el uranio unido yo tengo un tetraedro de BH4, ¿sí? De tetrahidroborato, y entonces el uranio está interaccionando con los 3 hidrógenos, digamos, de la cara triangular del tetraedro. No sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces, eso, a ver, este 4 habría que ver, y hay 4 unidades de esas, ¿no? ¿Ve? Así que eso es lo que se entiende aquí de apto 3, así que hay que Pero para verificar. entenderlo mejor tendría que colocar la imagen que está en el libro. Sí, la imagen que está en el libro posiblemente lo haga. Y es un compuesto donde entonces hay 2 moléculas de disolvente unidos, tetrahidrofurano, al uranio. O sea que si yo sumo este 4 con este 2, sería un compuesto octaédrico de uranio. Entonces, donde el uranio tendría, se me ocurre, el uranio tendría lo más distante posible al tetrahidrofurano, que posiblemente es más grande que el BH4. Pero hay 4, esta es una unidad. Esto es una unidad cíclica de un borano, ¿sí? Y eso implica que yo voy a tener este anillo BH4 4 veces, ¿sí? Esto, hay 4 boros, ¿sí? Hay 4 boros, ¿sí? Y cada boro tiene 4 hidrógenos, ¿sí? Eso es una estructura que la pueden buscar ahí en el texto, debe estar si la copiaron de ahí, ¿no? Pero entonces hapto 3 significa que el uranio está unido, ¿sí? a una cara triangular. Y en ese caso son compuestos que son un poco de tipo bend, o sea, ¿cómo se dice? Inclinados. Entonces el uranio está interaccionando con 2 caras triangulares, con 4, aparentemente según lo que está aquí, con 4 caras triangulares, ¿sí? La interacción, y con las 2 moléculas de disolvente. Entonces eso va a dar lugar entonces a un compuesto 4 y 2, 6, octaédrico, ¿no? Que pareciera ser lo que está aquí. Como BH4 es tetrahidrido borato, o sea, BH4 tiene carga 1 negativo y hay 4, eso da 4 negativo, y el uranio tendría que ser uranio más 4 para que todo el complejo, como está descrito aquí, es neutro, ¿no? O sea que estamos aquí nada más desarrollando un poco. Esto es un anión, el dióxido tricloro uranato, ¿sí? Igual aquí el uranio es 4. El número de oxidación 4 es frecuente, bien frecuente en la serie de los actinoides, ¿no? Recuerden que hay que revisar esa L es minúscula. El nitrato unido por 2 oxígenos, ¿sí? Para que da número de coordinación elevado. Este es un número de coordinación bien elevado. Bueno, estas estructuras de la copiar al texto, esto ya está filtrado, nada más hay verificar que no hayan escrito una letra
mayúscula o una minúscula. Esto inclusive lo pueden dejar así. Conviene quizás que para que esta no esté despegado, que lo escriban así. Ok, ya se lo corregí ahí mismo, porque acá quedaba el hapto 3 y el uranio por allá y el BH4 por acá en el otro renglón, así que mejor es que esté todo, porque el complejo es todo, recuérdense que el complejo es todo lo que está en el paréntesis cuadrado, ¿no? Entonces, convenía que lo tenían así como era que estaba, así. No, conviene que esté así, en todo el paréntesis cuadrado en un solo renglón, ¿ok? Igual por allá, si hay otro caso de eso, lo pueden verificar. Ok, igual aquí, ¿no? O se lo voy a corregir ya que estamos viendo. O lo hacen así, como lo que acabo de hacer aquí, de tal manera que aquí el torio está unido a esto, el uranio, el dicloro uranio y está unido a pentahapto pentametil ciclopentadienilo y esto sí, no como estaba. Ok, así está mejor. ¿Sí? Todo esto es un complejo, todo esto es un complejo, todo esto es un complejo, compuesto organometálico, correcto, complejo organometálico, sí. Bueno, como en el otro es ya la nomenclatura. Yo no sé, ¿tomaron nota de lo que estoy diciendo? ¿Ok? Sí, profesor. Bien, entonces vamos a ver los lantanoides, que eran los dos temas que quizás son nuevos, pocas veces se dan, igual por lo extenso de la química de bloque D, uno a veces no aborda esto y esto generalmente, vamos a ponerle a guardar porque yo le hice unas correcciones allí. Bueno, vale lo que estamos haciendo. Bueno, la actividad 12 está allí, esos eran los dos grupos, el grupo que dice allí, el grupo 4 y el grupo que decía allí. Ahora no quiere, sí, está aquí, perdón. El grupo 3 y el grupo 4. ¿Okay? Bueno, vamos a ver entonces la actividad de los lantanoides. Aquí sí hay, vamos a tomarlo en qué, en orden. Aquí, otra vez el grupo 3. 3, 4 y 2, aquí sí, ahí ya están casi todos. Bien, en los lantanoides todos son elementos naturales, casi todos. Yo no sé si yo creo que está ahí, ahora lo confirmo, si yo puse estos elementos, los lantanoides o lantánidos, como dice allí, es cuestión de gustos, ¿no? Yo no sé por qué razón yo he dejado de decir lantánidos y digo lantanoides. Quizás porque en los textos de inorgánica generalmente hay una tendencia a llamarlos lantanoides, quizás por eso más que lantánidos, aunque también se utiliza mucho lantánido. Así que, bueno, aquí el ordenamiento que hace este grupo, que es muy adecuado, está aquí para abordar lo de el nombre y su origen. Terbio, herbio y terbio son elementos que tienen que ver con los lugares de allá de Suecia. Suecia, ¿dónde está herbio? Y por ahí debe estar Ytterberg, Suecia. Todo eso lo pueden ver también en la tabla periódica de videos. Ahí hay un video que habla de, fueron a ver esa región ahí donde se descubrieron esos elementos en Suecia. A ver, estos elementos son los que se llamaron por mucho tiempo, aquí lo dicen ustedes, tierras raras, ¿sí? Llamadas Anita. Aquí no sé si lo dicen, ¿no? Pero estos son los elementos, ¿sí? De la tecnología actual. Los elementos de las tierras raras, ¿ok? Por eso hay una guerra comercial, ¿sí? Por obtener, porque las formas minerales generalmente contienen, son muestras que tienen
digamos, no uno, sino varios de los elementos de esa serie, de la serie 4F, ¿no? Entonces, y ahí ustedes lo han visto, quizás en la parte que desarrollan ahí de las fuentes naturales se van a dar cuenta. Y entonces son los elementos de la tecnología de los celulares, ¿sí? Y por esa razón, entonces, China domina el mercado porque tiene la tecnología para fabricar los dispositivos, digamos, digitales, y además de eso, tiene las fuentes minerales de estos elementos que son los que están presentes en esos dispositivos. Entre ellos, fundamentalmente, por ejemplo, el holmio, ¿sí? Y hay algunos otros que tienen características magnéticas poderosas, ¿no? Y algunas otras características importantes, ¿no? Para la tecnología de estos dispositivos. Así que ese es un aspecto comercial muy importante y de hecho México se dio a la tarea y hay un proyecto que ya que hace un par de años inició y creo que ya debe estar terminando y es un trabajo que yo les puse allí en la carpeta compartida también sobre el proyecto de las tierras raras un gran proyecto que tiene México de investigación y de prospección en su territorio, de buscar tierras raras, buscar los elementos de la serie 4F, ¿no? En su territorio por las características geológicas. Ahí está el proyecto. Vamos a buscarlo aquí. Yo creo que lo puse en la carpeta muy momentáneamente, ya que estamos haciendo esto. Yo lo tengo aquí en la carpeta de clases, debe estar. Sí, aquí donde dice, hay un video, yo no sé si lo metí aquí. Sí, debe estar aquí, ¿no? Es este. Si es el video, no, estas son el listado de videos, pero es uno de los videos relacionados, salió Marco, aquí en los videos relacionados, es uno de estos videos, déjame que estoy ampliando esto, que se refiere a lantanoides y actinoides. A los lantanoides. Uno de estos videos es un video que habla del proyecto mexicano, ¿no? Y ahí lo pueden buscar. Bueno, aquí está la dirección, no recuerdo exactamente cuál de los cuatro es. Posiblemente, déjame ver, posiblemente sea el primero, o no recuerdo, no creo que sea el primero, perdón. No creo que sea el primero. Bueno, vamos a esperar a ver si sale. No, el primero no va a ser, casi seguro que no. Estamos con internet. No es ese, discúlpenme jóvenes, no es ese. Pero uno de estos 4 videos es del proyecto que le estoy diciendo de tierras raras en México, donde participan un grupo de investigación de físicos y químicos muy importantes de la UNAM y otros institutos de investigación de México, ¿no? Y ahí pueden ver que si le dan una vista a ese video, pueden entonces documentarse, digamos, de lo que estoy hablando, de la importancia económica de estos grupos de la serie 4F, ¿no? Los lantanoides, que llamamos lantánidos, con sus compañeros allí. Okay, así que aquí quizás en los usos, quizás lo mencionen de alguna manera aquí en sus fuentes naturales, ¿no? Miren que cuando ponen, por ejemplo, hay minerales que contienen varios de ellos, ¿sí? Generalmente, y en algunos casos lo que se vende es el mineral. No se vende, digamos, los chinos a veces no venden digamos, el elemento aislado, sino que venden el mineral, ¿no? Y cada centro tiene a veces, entonces, si quiere concentrarlo en uno de los elementos en particular de esta serie, entonces hacer los procesos de extracción
necesarios, ¿no? Para, digamos, enriquecerlos en el elemento que uno quiere, que tiene las propiedades que uno desea en él. Inclusive, asimismo, están a veces en algunos de los dispositivos, no el mineral puro, sino eh, no el elemento puro, sino, digamos, enriquecido el mineral en ese elemento. A ver, entonces, lantano y sus hijos de allí, ahí están entonces ya los usos, y vamos a ver la química de ellos. Yo no sé si estará aquí. Samario, europio, que está en la moneda de Europa. El europio está en los billetes del euro, ¿sí? Para que sepan, tiene un revestimiento de europio que está como, que está en los billetes, no sé si eso lo dicen allí. Y es lo que los europeos lo hicieron con su intención, lo tienen como un detalle de seguridad de los billetes, ¿no? Que tiene europio, ¿no? Entonces, como el europeo es un metal caro, digamos, muy especial, ¿no? Entonces, obviamente, una falsificación no es tan fácil que tenga europio, el mismo elemento europio, ¿no? A ver, terbio y terbio disprosio, olmio, estas son las aplicaciones, ya que obviamente el gadolinita, tulio y terbio y lutecio. Aquí están esto me imagino que está obtenido de el texto, así que no hay. Cuando se pone, nada más un detalle de, quizás para que cuando están leyendo esto ustedes puedan tener una base. Cuando se pone NO3O o', eso significa que el nitrato se une por dos oxígenos al lantano. O sea que va a formar una especie de quelato, sí, de 3 miembros, o sea, lantano, un enlace a un oxígeno, un enlace a otro oxígeno, el nitrógeno, y entonces el otro oxígeno no está enlazado al lantano. O sea, eso por eso es que es como si fuese un anillo de 3 miembros con los 2 oxígenos y el lantano. Del nitrato, cada nitrato tiene NO3, ¿no? Entonces 2 oxígenos se unen formando un quelato muy chico. Entonces por eso es que este es un ejemplo de número de coordinación elevado, 12. ¿Por qué? Porque 6 nitratos están unidos al lantano y el lantano está unido por 2 oxígenos, perdón, y el nitrato está unido por 2 oxígenos al lantano. Entonces, por eso el número de coordinación de este complejo, ¿sí? Hexaquis nitrato lantanato 3, ¿sí? Es precisamente el número de coordinación es 12. Hay 12 uniones entre el lantano y los oxígenos. Entonces, esto se ve muchas veces como compuestos con número de coordinación superiores. Cuando decimos superiores es digamos, de 10 para arriba, de 8, de 9 para arriba, por lo general, ¿no? Así que este es un caso clásico, ¿no? de este complejo de lantano. Y los órganos metálicos generalmente, si hay CP, es compuesto organometálico, ¿no? A ver, este compuesto que está aquí no es órgano. A ver, TMPH3, THF3. No, este es un compuesto de coordinación. Este hay que ponerlo del lado de acá. Ok. ¿Me están siguiendo? Este que estoy marcando aquí. Sí. Sí. Este no es un compuesto organometálico. ¿Por qué? Porque bueno, espérense un momentito. Esto es fenil 3. No, sí, es un compuesto organometálico. Perdón, porque este es el tulio está unido al fenilo directamente, ¿no? Y eso obviamente está unido como si fuese el anión fenilo, o sea, un solo carbono, ¿sí? Entonces 3 y 3 son 6, eso sí, no, sí está bien, es correcto. Es que estaba pensando, por alguna razón vi PPH3, o sea, vi un fósforo que no está aquí. Si hubiera tenido un fósforo, no, era así, era de coordinación, no era organometálico. Aquí es solamente el grupo fenilo. 3 fenilo unido al tulio, eso sí, eso es organometálico. A ver, los demás son ciclopentagonilo, está bien, eso, todo esto está bien, ¿no? Y aquí, estos son los ejemplos de algunos de ellos. Bueno, eso ahí ustedes le dan. Bueno, ahí están las fuentes que
Bueno, entonces esto contesta todo. Aquí no hay caso porque los elementos, ahí están las aplicaciones y todo. Bueno, este responde a todo lo que está en el cuestionario. Supongo yo, ¿no? A ver si ustedes no han visto, yo estoy pasándolo rápido. No sé si igual clases, ¿dónde estamos? Actividades. A ver, estábamos viendo este grupo, cual que acabamos de abrir el primero. Vamos a ver el segundo. Sí, tenemos aquí no hay problema. Vieron, le voy a decir por qué ahora, por qué se quedó para el caso los actinoides metales, porque yo he puesto metales lantanoides. Aquí sí, aquí están, todos son naturales, todos se han estudiado muy bien, todos son metales, ¿no? Está confirmado, pero en el caso de los actinoides es que me queda ahora, como digo, la duda. Y perdonen que insista en esto, pero es que me ha llamado mucho la atención a mí mismo que porque yo puse metales actinoides allá, teniendo en cuenta que muchos son radioactivos de tiempos de vida media muy cortos y que obviamente posiblemente uno no se haya verificado al 100% su carácter metálico, ¿no? Pero la lantanoides sí, ahí no hay ningún problema. Pero como la de los actinoides, la actividad se hizo basándose en esta, entonces la copiamos igual. Eso debe haber sido quizás el producto. Bueno, ya este formato aquí lo conocemos. Recuérdense que estas imágenes tienen que darle crédito a de dónde ustedes sacan estas imágenes. No olviden eso. Bueno, este es el esquema que utilizan, que está muy bien. Esto está bien. Herbio, tulio, iterbio, lutecio, gadolinita, ¿sí? Monacita y cenotina. Todas ellas contienen una mezcla de los elementos de esta serie 4F. Y por ahí ustedes lo pueden corroborar, inclusive en la literatura. Aquí está. Aquí está. ¿Quién era que me había dicho? ¿Marco o Antonio? Aquí está la diapositiva que andaban buscando, ¿no? Que no es de aquí, ¿no? Esta diapositiva no va aquí, ¿eh? Ok. Esta diapositiva es de allá. ¿Ok? De la otra presentación, de la actinoides. ¿Ok? Esta. ¿Sí? ¿Qué le hacemos aquí? Bueno, no la dejen allí, voy a ponerle un bullet. Vamos a ponerle algo para que se recuerden. ¿Qué hay aquí? Aquí puedo escribir. No sé si puedo escribir aquí. Lo voy a poner un recuadro, ¿no? Simplemente, ¿no? Le voy a poner un fondo, perdón. Le voy a poner un fondo para que sepan que esta diapositiva no es de aquí, ¿eh? Le voy a poner otra cosa aquí. Y así. Ahí. No, una que sea que se vea más, ¿eh? Pues no lo cogen. Coge esta. Ahí está. Ya, les he cambiado. Perdón, porque lo hace a todos. No, yo no quiero que lo haga a todos. Yo solo quiero que lo haga esta para que ustedes, ponerle algo que sepan que esta diapositiva no va aquí. Solo a esta. El trabajo de edición. Formato de fondo. Aquí sí. En esta sí me lo va a permitir. Le voy a poner otro color. Le voy a poner un color para que... Sí. Ahí está. Ok, y solo a esa. Ahora sí. Ok, esa diapositiva no va allí. Por eso quedó como roja, a los de este grupo. A los del grupo 4, observen que le puse eso rojo allí para que sepan que esa diapositiva no va aquí. Entonces, compuestos de coordinación, pero, ¿qué hay aquí? Estamos con una, vamos a cerrarlo aquí. Y vamos a cerrar esto aquí. Bueno, jóvenes, a ver,
compuestos inorgánicos. Estos son compuestos inorgánicos del lantano. Se pueden considerar inorgánicos, ¿sí? Algunos de ellos hasta binarios. Y esto sí, esto es un del lantano. De manera general se pone LNC, eso es correcto. Bien, como van a tener tiempo de editar esto, estas reaccioncitas escríbanlas para que queden con una nitidez correcta. Aquí ya se ve que está difuso y cuando uno lo pone, obviamente, la calidad. Ok, bien, esto vamos a decirlo al final. Estos compuestos organometálicos también están sacados y las aplicaciones, obviamente, aquí están. Ok. Bueno, no he visto más nada así que sea, supongo que contesta las preguntas. A ver dónde están los compuestos. Sí, ahí están bien seleccionados. Bien, esto no debe, ok, este título hay que ponerlo en una sola línea. Ok. Sí, no puede quedar así, lantanoides. Ok, lo corrigen. ¿De acuerdo? El título aquí. Esto. Corregir ese título de manera que no quede la palabra entrecortada. Sí. Bueno, voy a ponerle guardar porque yo le hice ahí algo para que se den cuenta el color rojo ese de la diapositiva que no va ahí. Bueno, y el último de este grupo, vamos a ver, de los lantanoides, el trabajo del grupo 2. Este lo estuve viendo y este también aquí yo no le... Bueno, los lantanoides aquí están muy bien. Tiene una secuencia muy llamativa en forma de introducción del siguiente. O sea que tenemos el terbio y obviamente de una vez viene la secuencia del elemento que sigue. Vamos a ponerlo nada más aquí para que vean, uno está viendo terbio y obviamente el disprocio es el que viene en la próxima diapositiva y así sucesivamente. Aquí está concentrado, vamos a verlo, el símbolo, los detalles del origen. O sea que en esta ficha está prácticamente todo a excepto de las otras cosas que preguntábamos que deben estar más adelante, supongo. Voy a ponerlo en el formato en que podamos, digamos, hacer correcciones si vemos algo. Bien, estas son las fuentes minerales, supongo, cada uno son los 14. Entonces luego vienen los compuestos organometálicos y antes de eso, aquí en este ya nos pasamos bastante después del elemento 71, que es el lutecio, 6771. Aquí, después del 71, vienen los compuestos de coordinación. Ok, están bien las estructuras, inorgánicos, cloruros y fluoruros de ellos, ¿sí? Y son compuestos también, este es uno de tetafluoroneodiatos de neodimiatos de sodio. A ver, por ahí cuando escriben el nombre, recuérdense lo que yo les decía, que si es un compuesto de coordinación es una sola palabra. Estos son compuestos binarios, entonces sí se llaman así. Cloruro de tulio, como este, sí, esto sí.
Pero cuando es un compuesto de coordinación, como aquí sí, una sola palabra, tetra, catecolato, gadolinio, ¿sí? Y hay que poner el gadolinio 3, lo más seguro, ¿sí? De coordinación, cuando es de coordinación es una sola palabra, recuérdense. Para lo siguiente, los organometálicos, vamos a ver si la unión directa al carbono, sí, al terbutil, sí, esto es organometálico, está unido por el grupo CH2 que está aquí, y luego el grupo terbutilo y los disolventes THF. Esto está muy bien con lutecio, con el mismo lántano, el lántano A, está unido aquí a trimetil silano metano. Ok, eso está allí correcto. Europio, sí, este está unido por el dos de ellos. Ok, correcto, está muy bien porque recuerden, se tiene que estar unido al carbono, no al otro átomo. Aquí está, esto es disolvente cuando tiene THF y fíjense que el disolvente está unido es al oxígeno, no al carbono. Casi está unido al carbono directamente, ¿no? El enlace, el color rojo, acuérdense, es convencionalmente el oxígeno, color gris o negro, o si un gris oscuro es convencionalmente el carbono, así que aquí está la unión metal-carbono, aquí directo, ¿no? A los 3 anillos fenilos. Esto fue lo que me pasó en el otro ejemplo, por allá con la otra presentación que pensé que era fósforo, pero no. Yo veía ahí un fósforo más en la abreviatura del fenilo. A ver, sí, estoy verificando nada más que sean compuestos organometálicos y que no haya allí alguna. Los usos, esto está muy bien, las aplicaciones tecnológicas. Ok, ahí están las referencias. No, no olviden que eso hay que... Quien está viendo la red, el año pasado, este año hay muchísima más información porque el año pasado, información disponible en la red y de bastante confiabilidad. Porque el año pasado, recuérdense, fue que el año internacional de la tabla periódica. Y obviamente hubo una fiebre en las redes de trabajos de la tabla periódica de todo tipo y de todos los niveles. Fundamentalmente a nivel superior, los trabajos que se subieron, algunos de muchísima calidad. ¿Sí? Así que eso ha facilitado que ustedes han visto que ahora quizás hay bastante información buena, cuando digo buena, buena para este curso, en las redes, ¿no? Sin embargo, por eso de todas maneras hay que darle la revisada. Entonces, obviamente voy a aprovechar antes de ver alguno que otro grupo, porque yo realmente, como les decía, lo que viene ahora, yo estuve revisando también los que tienen allí ustedes en las actividades inferiores, o sea, de la 1 a la 10, que es el bloque D, del grupo 3 al grupo 12 del bloque D. Y lo que voy a decir son cuestiones generales inicialmente, y si quizás habrá algunos de los trabajos porque no va a haber tiempo para más, y veamos y confirmen lo que yo estoy diciendo, ¿no? A ver si hay alguna tabla periódica por aquí. Bien, a lo que me refiero es a lo siguiente de las actividades que siguen. Bueno, ya vimos todos los 3 de lantánidos, sí, de los que están aquí. Ok, bien. Lantanoides. Entonces, de las 10 a la 1, que va a ser del grupo 3, del grupo 12 al grupo 3, de 3 a 12 hay 10. 10 grupos, los 10 grupos de transición, perdón, del bloque D. Recuérdense que de transición, para este curso, decir transición es peligroso. Peligroso no, sino que es discutible desde el enfoque que dimos del comienzo cuando veíamos el capítulo 19 del texto, ¿no? Ok, bien. Yo creo que aquí es posible que esté en un formato, si es este grupo lo tiene o alguno que tenga
lo tenga en el formato de la tabla. Este es el grupo. Voy a abrir los tres simultáneamente, a ver si la memoria me lo permite. Ok. Grupo 2. Aquí está. Quería ver una tabla, ¿no? Uno que tuviera la tabla por algún lugar allí. Este la tiene. Ok, bien. Ahorita vamos, ya que abrimos este, ok. Como pregunta sobre las fuentes de los elementos, fuentes naturales de los elementos. ¿Qué pasa para los elementos? Voy a utilizar una herramienta, ya que estamos aquí. ¿De qué color? Un color que sea oscuro, porque voy a utilizar este color azul, que está bastante, ok, sí se ve bastante bien. Bien, miren, este bloque de elementos, ¿de acuerdo? Que estoy aquí señalando, del grupo 3 al grupo 12, ¿sí? Que ahora en este siglo se ha completado, digamos, por lo menos del 108 al 112, todo esto. Y obviamente los elementos del 104 al 112, estos son elementos radiactivos. Y obviamente entonces, si no lo han desarrollado, al igual que les dije, comentaba en las presentaciones de los actinoides, que de aquí en adelante había que escribir la síntesis de esos elementos artificiales. Igualmente, para estos 3, 6, 9 elementos del 104 al 112, ¿sí? Hay que escribir las reacciones de síntesis, las reacciones, algunas, la mayoría de ellas de bombardeo, que llevaron a la obtención de estos elementos. O sea que ahí donde dice fuentes naturales, así como acabamos de ver que habían puesto en una diapositiva de reacciones ahí nucleares para la síntesis de esos elementos de actinoides, de aquí transuránicos, igual para aquí, para este grupo. Ahora que cuando hablamos del bloque D, hay una sexta serie de transición. Esta es la 3D, 4D, 5D, 6D. ¿Okay? La sexta serie de transición son elementos radioactivos. Así que en la pregunta que dice, bueno, origen del nombre, no hay ningún problema. Esto es como les decía, entonces aquí lo mismo. Fuentes minerales y cada elemento hizo extracción. Como son radioactivos del 104 al 112, tienen que, en vez de fuentes minerales, insertar aquí una transparencia que diga cómo se obtiene por lo menos en el laboratorio, ¿no? En la reacción que van a encontrar por ahí cuando busquen esos elementos, ¿no? Uno por uno, Rutherfordio, borio, cirrogenio, y que terminan en copernicio, ¿no? Bien, compuestos de coordinación. Vamos a ver esto que está aquí, por aquí, ¿sí? De coordinación. Compuestos importantes, porque aquí algunos quizás no se consideran de coordinación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tienen este compuesto, pues es como si fuese un compuesto binario, lo mismo que el sulfato de cadmio. Estos no son compuestos de coordinación. Así que esto hay que revisarlo, esta diapositiva. ¿Okay? Compuestos de coordinación, de los que tiene aquí en esta diapositiva, el único compuesto de coordinación es este que está aquí entre corchetes, el tetraiodo mercurato. Sí, y aquí tienen el nombre, tetraiodo mercurato. Sí, y obviamente el catión que lo acompaña es potasio, ¿no? Pero este sí es un compuesto de coordinación. ¿Se recuerdan cuando yo les decía cómo identificar un compuesto de coordinación? Hay más enlaces que las valencias tradicionales de ahí. Hay 4 enlaces. El mercurio tiene normalmente valencias 1 y 2, entonces ese es un compuesto de coordinación. Es una manera fácil de identificar un compuesto de coordinación. Entonces, los demás, este es un compuesto que llamamos compuestos inorgánicos, si ustedes quieren, o compuestos de los elementos, pero no son
en este caso compuestos de los elementos del mercurio o del zinc, pero no son el de coordinación. ¿Sí? Para que sea de coordinación debe haber, digamos, enlaces coordinados y generalmente superan a la valencia, al número de coordinación que coincide con la valencia convencional del elemento. ¿Okay? O sea, sulfato de cadmio, ¿no? Que es un compuesto de tipo, si ustedes quieren, podrían poner compuestos iónicos, compuestos de los metales del grupo, pero no un compuesto de coordinación. El único de coordinación es este, reitero, este que está aquí, que es un anión de coordinación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Al grupo que preste atención a eso porque eso es un error conceptual. Sí, es una cosa que no, eso sí, no puede quedar allí de ninguna manera, de esa forma. Enlace metal-metal, a ver. ¿Qué significa compuesto con enlace metal-metal? Okay. Vamos a agarrar un ejemplo clásico, lo voy a utilizar, voy a tratar de. Cuando ustedes escriben un compuesto tan sencillo de mercurio, ¿sí? Como el que voy a escribir aquí, y que vulgarmente llamamos cloruro mercuroso, digamos el lenguaje en este. ¿Sí? Ahí el cloro es -1 y cada mercurio es +1, pero eso es un compuesto, ¿sí? Que es un compuesto covalente. Esto no es un compuesto iónico, o sea que no hay iones cloruro ni hay iones por ahí. Es un compuesto covalente que tiene esta estructura. La voy a dibujar aquí. Este es un ejemplo fácil para entender qué es lo que llamamos enlace metal-metal. Generalmente un enlace metal-metal es un enlace entre dos átomos metálicos en un compuesto covalente de ese metal. Esta es una definición que estoy diciendo que quizás no aparezca así en los textos, pero es así. Yo tengo un compuesto covalente de cloruro mercuroso, ¿sí? Y por eso pongo esta raya. ¿Por qué pongo esta raya? Porque el compuesto es de naturaleza covalente, y si es de naturaleza covalente, los electrones se están compartiendo. O sea, no tengo iones cloruro ni iones mercurio +1, tengo un compuesto donde se están compartiendo. Entonces, si ustedes se fijan en esta estructura que está aquí, ¿sí? Es un compuesto más o menos lineal, hay un enlace mercurio-mercurio. Esto no es, digamos, el mercurio metálico, porque el mercurio metálico, entonces uno busca la estructura cristalina y ve las redes de los átomos de mercurio, sino que es un compuesto covalente de mercurio, donde yo tengo un enlace entre dos átomos de ese metal. Eso es el enlace metal-metal. Esto que tienen aquí parecieran enlaces iónicos. Tengo zinc +2, zinc aquí dice 2 más, zinc 2 más, menos, ¿no? Esto es el concepto de enlace metálico, ¿sí? En la visión del mar de electrones, que se consideran como si los átomos fueran núcleos rodeados de un mar de electrones. Este es el concepto de enlace metálico en el concepto de nube de electrones. Este esquema que está aquí, esto es una visión simplificada del enlace metálico. Pero nosotros el enlace metálico, si se recuerdan el semestre pasado, lo enfocamos en base a la teoría de bandas, no en este enfoque de el concepto de cationes dentro de un mar de electrones, que es una forma simplificada de hablar del enlace metálico. Pero cuando nosotros decimos enlace metal-metal, no nos referimos a ese del enlace que está presente en las piezas metálicas, por decirlo de una manera más escueta o más, sino a este enlace. Ustedes ven que ya aquí en este es un compuesto de mercurio. Esto no es mercurio metálico. ¿Okay? Otro ejemplo, digamos, también lo vamos a ver en compuestos, en algunos compuestos, digamos, organometálicos. Por ejemplo, este compuesto de carbono, el carbonilo de manganeso. ¿Okay? Voy a poner así la fórmula, MnO2, bueno, CO10. En este compuesto yo tengo 2 unidades manganeso
con 5 carbonilos y los manganesos están unidos entre sí. Ok, lo que estoy diciendo es que en ese compuesto, entonces, fíjense que eso no es manganeso metálico. Ese es un compuesto covalente de manganeso, donde yo tengo un enlace entre 2 átomos de ese metal. Y unido a cada uno de esos metales, yo tengo 5, a ver, me quedó 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 6. Ahí está. Los 6 enlaces del manganeso. O sea, en cada uno de estos enlaces que estoy poniendo hay que poner un carbonilo. O sea, yo tengo 2 unidades manganeso con 5 carbonilos y los 2 manganesos están unidos entre sí. Ese que está allí, ese es el enlace metal-metal. Simple, ¿eh? Enlace simple. Porque también puede haber enlaces múltiples, dobles y triples. Eso por ahí los van. Tienen que buscar en el texto. Eso quizás no lo van a encontrar así tan claramente o sea, tienen que buscarlo en una fuente un poco más avanzada que la mayoría de la literatura que puedan encontrar por ahí rápidamente en la red. Así que voy a dejarle eso ahí, ustedes lo pueden borrar, eso se borra con el borrador, ustedes saben, para que recuerden que no estamos hablando de este tipo de enlace. Esto es el enlace metálico. Esto que está aquí es el enfoque simplificado de enlace metálico. No, estamos hablando de este tipo de enlace. Por ejemplo, el que está presente en el cloruro mercuroso, que es un compuesto que se considera un compuesto binario de mercurio con el cloro con un halógeno. Pero es un compuesto covalente. El cloruro mercuroso no es un compuesto iónico. Por eso entonces aquí está. Por eso hemos dibujado la estructura con las rayas. Recuerden que cuando uno pone la raya está considerando pares de electrones compartidos. Por eso aquí esto. Y entonces sería enlace mercurio-mercurio, enlace manganeso-manganeso. Pero no, digamos, los átomos unidos en toda la red cristalina del metal, que es el enfoque que está aquí simplificado esto. ¿Ok? Bueno, entonces, aplicaciones tecnológicas. Bueno, aquí no hay problema para las aplicaciones tecnológicas de este grupo. Estamos hablando del grupo 12, sin cadmio, mercurio. Ve, aquí cabe que, por eso creo que yo puse aquí, ve, aquí el mercurio es de este grupo, así que este ejemplo hasta se puede eliminar de aquí, nada más dejar este, porque este es un ejemplo de enlace metal-metal, ¿no? Okay, creo que la pregunta que está en la actividad habla de enlaces metal-metal en el grupo, ¿no? Aplicaciones tecnológicas para zinc, cadmio y mercurio hay bastante, ¿sí? Bueno, entonces creo que lo que acabamos de decir para todos es válida. Para todos los grupos del bloque D, desde el 12 hasta el 3, o sea, de la actividad 10 a la actividad 1, para todos tienen que tener en cuenta de buscar la reacción de síntesis de estos elementos. Lo voy a resaltar aquí con esto, ¿ok? ¿Sí? ¿Esto qué significa? Esto significa buscar la reacción, ¿sí? De síntesis, que es una reacción nuclear. Lo que estoy diciendo de palabras, ustedes lo pueden. Reacción de síntesis, no puedo escribir con este. Hay que escribir siempre en forma de. No se puede escribir tan fácil de manera corrida como uno lo hace. Van a tener que inventar, digo, ya lo existen, ¿no? Los estiletes para escribir aquí más corrido. Buscar la reacción de síntesis, ¿sí? De esos elementos. Bueno, creo que una vez dicho lo que hemos dicho para este grupo, es válido para todos los otros trabajos y de los otros grupos, de trabajo. Y
es lo que tienen que tener en cuenta, porque en todos los grupos del bloque D, sí, a excepción del grupo 3, donde es lantano y actinio, pero bueno, el actinio también es radioactivo, pero eso sí es natural, no es artificial. Pero a partir del grupo 4 al grupo 12, el último elemento del grupo es un elemento de síntesis, un elemento artificial. Entonces hay que buscar la reacción de síntesis, por eso lo estoy resaltando aquí con este color oscuro. Quizá debería usar otro color para que no se confunda con este. Bueno, no, creo que ahí está claro. Eso se lo borran después muy fácilmente con el borrador, es lo que yo le marque aquí. Ok, bueno, así que esto tómenlo en cuenta todos por si se les ha quedado escribir o buscar. Para los demás son fuentes naturales, pero para ellos hay que escribir la reacción de síntesis. Ok. Las aplicaciones por ahí, algunos de ellos, de estos no tanto, de estos sí hay aplicaciones porque algunos de ellos son elementos de vida media más larga, pero estos generalmente de aquí hasta acá, inclusive estos elementos del bloque P que son radioactivos también, del nihonio al oganesón, ¿sí? Del 113 al 118 que también son radioactivos, ¿no? Esa información deben incluirla en alguna diapositiva aquí. ¿Okay? Bueno, veo que no hay muchos errores ortográficos, de todas maneras le pelan el ojo. Yo creo que ya revisamos hasta el final esta. Sí, yo creo que sí. Bien. Guardar. Okay. Sí. Bueno, vale la pena que yo he utilizado bueno, yo no sé si les va a guardar lo que yo puedo aceptar, yo no sé. Estoy dando a aceptar porque no sé si, igual si no yo lo guardo en otra forma, si no me lo deja guardar.